Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Digital TV Perú y Digital TV Go. Estamos el día de hoy con una entrevista más a pocos días del inicio de esta segunda vuelta electoral. El día de hoy nos acompaña el señor Iván Torres Latorre, quien es abogado, presidente del Instituto Peruano Argentino del Derecho Penal en el Perú. ¿Cómo está, señor Torres? Un gusto tenerlo. Encantado, Francisco. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería iniciar precisamente tocando el tema de la institucionalidad, ¿no? Porque parece haber sido perdida este concepto en medio de tantas propuestas que pueden ser consideradas populistas, reclamadas por la población, ¿no? ¿Dónde quedó la institucionalidad en todo esto? El día de ayer hablamos con el señor Eduardo Herrera, quien es presidente del Consejo Consultivo Anticorrupción, y nos hablaba de dónde quedó la institucionalidad en las propuestas. Eso parece que no gana votos. Sí, correcto. Fíjate, Francisco, yo quiero hacer la siguiente reflexión para poder contextualizar la respuesta que quiero dar a tu extraordinaria pregunta. En un debate político donde candidatos a la presidencia de la República presentan un plan de gobierno, la población merece un respeto, y por parte de ambos candidatos no hemos encontrado mayores sustancias políticas de un plan de gobierno. En un plan de gobierno lo que la población debe escuchar o debió haber escuchado es, por ejemplo, cómo se va a reactivar la economía del país luego de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que ha generado pérdidas enormes en la economía nacional, cómo se va a reactivar la economía más allá del bono. No se puede reactivar una economía pensando en un bono. La economía hay que desarrollarla y reactivarla en base a la industrialización de la economía del país. Eso merecemos escuchar todos los peruanos, la industrialización del país en el sector de las industrias. Un presidente o un candidato a la presidencia nos tiene que decir cómo va a trabajar las ingentes reservas de litio que tiene el Perú en Puno, o cómo va a desarrollar las 59 capacidades industriales que tiene el Perú, como la minería. O, por ejemplo, cómo desarrollar los aspectos agropecuarios, cómo potencializar la gran industria agrícola. Francisco, nada de esto hemos escuchado. O cómo, por ejemplo, se va a reactivar la economía en base a los grandes proyectos mineros. A lo mucho habremos escuchado que se va a destrabar algunos proyectos mineros, como Conga, Tía María, y por ahí Siguas, Majes y algo más. O, por ejemplo, tampoco hemos escuchado cómo reactivar la pesca nacional, Francisco. La pesca nacional que viene siendo atentada por la pesca artesanal ilegal. El Perú es un país potencialmente pesquero. Entonces hay que reactivar la economía en base a estas capacidades que tenemos, como por ejemplo el cobre. La situación del cobre en el Perú nos puede poner en un lugar expectante en la economía mundial, en los commodities, los minerales. Sin embargo, nadie nos habló de esto. Nos están hablando de bonos, por un lado. Nos hablan de estatizar o confiscar o reducir las capacidades de los inversionistas en el sector minero, por otro lado, cuando en realidad lo que nos tiene que decir un candidato a la presidencia de la República, Francisco, es cómo buscar el equilibrio entre la actividad minera y el respeto al sistema del medio ambiente en el país, cómo buscar el equilibrio contractual, o por ejemplo que nos digan cómo respetar y cómo desarrollar las zonas de impacto minero, cómo respetar la zona de seguridad minera, que no haya delincuencia, prostitución, contrabando y tráfico de insumos químicos en las zonas mineras. Nadie nos ha dicho nada de esto, ninguno de los dos candidatos. Por lo tanto, yo creo que el debate fue pobre, en conclusión fue pobre, y contextualizando este debate, yo respondo a tu pregunta de la siguiente manera. Estoy totalmente de acuerdo que ninguno de los dos candidatos apela al respeto irrestricto constitucional que se le exige a todo presidente de la República por el respeto a las instituciones públicas del Estado. La Constitución Política del Estado fija las instituciones tutelares, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, Poder Judicial, Legislativo. Nos están hablando de indultos que al Perú no le interesa. Nos están hablando de situaciones totalmente escalofriantes, de estatizar, confiscar, o nos están hablando de bonos, vuelvo a repetir, de incremento del gasto público en bonos, cuando lo que tiene que desarrollar un candidato a la presidencia de la República con inteligencia política y con conocimiento de la ciencia política, cómo generar empleo,
que es lo que necesitan los peruanos. Por lo tanto, la institucionalidad, Francisco, está venida a menos, no les resulta rentable a los candidatos, no es popular, no es utilitario y tienen que recurrir a discursos altamente populistas que van a dañar la institucionalidad del gobierno y de la democracia, Francisco. Ahora, esto es importante porque uno, así como se ha escuchado la palabra de maestro o la promesa por la democracia, ¿no? Porque por ambos lados se ha buscado conceptualizar o romantizar las promesas innumerables y que usted de una otra manera ha sabido resumir claramente. Pero, como usted menciona, la institucionalidad, lo único que hemos escuchado sobre instituciones probablemente fue: vamos a eliminar el ministerio tal, vamos a eliminar la Defensoría del Pueblo, vamos a fusionar ministerios, vamos a eliminar la burocracia, y que claramente no es un concepto nuevo de estas elecciones, porque ninguno de los dos es un outsider diciendo estos han traído un discurso que nadie esperaba. Este es un discurso al cual todos los candidatos apuestan, ¿no? Desde el más conservador hasta el más liberal, por así decirlo. Entonces, ¿cómo pretender, ¿no?, desde el sector jurídico, desde el sector institucional, precisamente defender la institucionalidad cuando el mismo pueblo, entre comillas, y las personas que van a tomar decisiones consideran que la institucionalidad es una traba? O sea, ¿cómo entender, cómo defender si nadie considera que debe de ser defendida? La mayoría, al menos. Claro, es un problema de docencia al país. Nos están confundiendo, distorsionando las situaciones, un cambio de constitución al margen del artículo 206 del cuerpo constitucional, que establece cómo cambiar en todo o en parte la constitución, el cuerpo constitucional. Nos dicen disolver un tribunal constitucional, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué factor? Habría que cambiar primero el ordenamiento jurídico para cambiar las condiciones del Tribunal Constitucional. Nos hablan de disolver o desaparecer la Defensoría del Pueblo, que es una institución que está dentro de la Constitución de 1993, recogida del derecho alemán, donde se le conoce al defensor del pueblo como el Ombudsman. Entonces, estas situaciones totalmente escalofriantes, delirantes, no pueden ser aceptadas por el pueblo, por el soberano. Por más que sea altamente populista, nosotros no podemos callar, y los abogados tenemos que hablar de que muchas de las propuestas no tienen una viabilidad en la práctica jurídica. Por desgracia y lamentablemente, nos están diciendo que, por ejemplo, se va a desaparecer el Grupo de Lima, o que se pretende expulsar a USAID. Se está pateando y se está destrozando las relaciones bilaterales del Estado peruano con la comunidad internacional o con la región. Entonces, yo no comprendo cómo un candidato puede estar proponiendo situaciones y que ahora trata de maquillarlas y disfrazarlas, políticamente hablando, utilizo esa metáfora, para decir que hay un pacto por la democracia. Entonces, él mismo se contradice, porque en una primera vuelta ganó con todas las propuestas que estamos hablando. En cambio, ahora desnaturaliza su propuesta y ya nadie sabe cuál es el plan político. Ya nadie sabe cuál es la ruta que va a tener el Perú de aquí a los 5 años, y no es solamente los 5 años, Francisco. Un presidente tiene que generar una estrategia totalmente sostenible en el tiempo, con visión de estadista, hemisféricamente, continentalmente. Esa es la visión del futuro presidente de la República, que por desgracia no la encontramos. Ahora, precisamente esto es importante porque si un candidato, llámese Keiko Fujimori, Pedro Castillo, Hernando de Soto, o quien fuese en realidad, ¿no?, para no simplemente decir que estamos hablando de dos personas en particular, a pesar de que sus nombres son importantes porque el 6 de julio uno de ellos será seleccionado presidente, si supiéramos que un candidato como ellos, con estas mismas propuestas, va a Estados Unidos, va a Alemania, donde las democracias e instituciones son más sólidas, uno se ríe, ¿no? Uno diría, bueno, promete cosas inejecutables. Pero en el Perú, de repente usted me puede corregir, hay una percepción que la Constitución no tiene los candados suficientes como para que alguien que intente proponer este tipo de cosas no pueda ser motivo de burla, porque uno dice, en realidad, cualquiera de los dos que entra puede cambiar la Constitución porque
es muy débil la Constitución. ¿Usted considera como tal de que nuestra institucionalidad no tiene los candados necesarios para que cualquier hijo de vecino, por así decirlo, llegue y proponga desarmarla y reformarla a su nombre e imagen? Muy buena pregunta. Mira, fíjate, yo converso con profesores alemanes, españoles, y la verdad que la sorpresa que tienen de nuestra política y la práctica política en el Perú es una sorpresa muy, muy, muy lamentable. Ellos no pueden comprender, por ejemplo, todos estos mensajes y todas estas situaciones que están generándose en segunda vuelta. Entonces, esta sorpresa tiene una explicación, porque la Constitución Política del Estado, respondiendo a tu pregunta, es el cuerpo de leyes más completo, pero que necesita otro ordenamiento jurídico que son las infranormas. Las infranormas. Las infranormas son aquellas que vienen después de la Constitución Política del Estado, Código Penal, leyes, etcétera, diversidad de situaciones legislativas, que te dicen, por ejemplo, que quien pretende cambiar la Constitución o disolver el Tribunal Constitucional o cerrar la Defensoría del Pueblo, está generando un quiebre del orden constitucional. Y eso está claro en las normas inferiores a la Constitución. Ese es el delito de rebelión. Ese es el delito de sedición. Está quebrándose el orden constitucional. Entonces yo creo de que la Constitución Política del año 93 podría tener algunos trabajos de enmiendas. Sin embargo, tiene las fortalezas jurídicas y tiene el respaldo de las infranormas para su aplicación, para su viabilidad. Lo que pasa es que la gente no quiere hablar claro. Y acá alguna crítica a mis colegas constitucionalistas, hay que ser claros. Lo que se está planteando en esta campaña podría constituir un delito. Hay congresistas que están diciendo nos queremos quedar en el poder. Eso es quebrar el mandato constitucional por 5 años de los congresistas de la República y por mandato constitucional para el presidente de la República. Conclusión, hablando claro, existen los mecanismos de control jurídico sobre la ciudadanía. El control estatal está garantizado. Lo que pasa es que hay un problema de aplicación y articulación de todas estas herramientas jurídicas, Francisco. Ahora, precisamente eso es importante. Quiero tocar varios temas que me han parecido importantes. Quería empezar con ese más reciente. Esta semana el Congreso aprobó la creación de una cuarta legislatura, un tema que ha sido poco abordado, creo yo, por los medios de comunicación, pero me parece muy relevante, porque va a crear un precedente, ¿no? De que a partir de ahora, con una modificación, con una mayoría simple, de repente, se puedan crear legislaturas para poder modificar la Constitución, imaginando que no llegue una asamblea constituyente antes, a diestra y siniestra, porque lo que vamos a ver en este mes que viene es que se van a aprobar normas, llámese la cuestión de confianza, la incapacidad moral, entre otras, la vacancia por incapacidad moral, entre otras cosas, que no van a tener el sustento de un debate sólido, va a ser, como si sea caballazo, porque no sé si usted comparte este concepto de las personas, los congresistas que llegan al pleno, todos ya tienen definida su votación. Los debates están totalmente desprestigiados a una suerte de griteríos, a decir yo quiero esto porque para mí esto es importante, y al final de cuentas cada uno vota como ya incluso había tenido pues pensado votar antes del mismo debate. Entonces, ¿qué precedente nos va a dejar esta cuarta legislatura y qué tan aún más puede quedar desprotegida la Constitución? Mira, yo me adhiero a tu comentario, porque una cuarta legislatura es antitécnica. Esto ya aparece en las interpretaciones auténticas que salían por todo lado muchos años atrás. Una cuarta legislatura es antitécnica, constitucionalmente hablando. El derecho parlamentario hay que saber y conocerlo. Por desgracia, tú lo has dicho, tenemos padres de la patria, entre comillas, que lo único que hacen es ir a hacer sus lobbies empresariales, comerciales, políticos. Y esto trae como consecuencia leyes abordadas a trompicones, a griteríos, a pasiones, a hígados. El congresista se ha resumido en eso. No todos, obviamente. Hay respetables elementos en el Congreso de la República, pero el común denominador lo que busca, por ejemplo, en este momento, algunos legítimamente y otros por lobbies y por intereses, están buscando la cuarta legislatura para la aprobación de la bicameralidad. Sobre todo buscan la bicameralidad. Como abogado, yo no estoy en contra de la bicameralidad. Me parece un mecanismo
inteligente, interesante e histórico. El problema está que la aplicación de la bicameralidad en este momento no es oportuno, no es útil, no es pertinente. Se llenan la boca diciendo que es la Cámara de la Reflexión. Acá no existe la Cámara de la Reflexión, Francisco. Esto se está generando otro lobby, se está generando otro negocio, se está generando puestos de trabajo, aquellos que quieren mantenerse, regresar, volver, como la canción, volver, porque no saben hacer otra cosa que vivir de tus impuestos y de mis impuestos. La clase política le debe muchas respuestas al país, Francisco. Lo dice el clamor popular, no lo digo yo. Y lamentablemente por estas cuestiones de la cuarta legislatura, estas legislaturas totalmente bambas, amañadas, en componendas bajo la mesa de carácter político, está generando más descontento en el país y grupos extremistas se aprovechan de ese descontento natural y legítimo totalmente el descontento del país. Tú estás descontento, yo estoy descontento, y se aprovechan de esta masa de peruanos y los arrastran a decisiones equivocadas para cambiar el estado de cosas, para cambiar esta crisis moral, institucional y política. No es necesario quebrar el orden constitucional, no es necesario. Esto es inaudito lo que le está pasando al Perú. Y lamentablemente y por desgracia, antes de irse, los pseudos padres de la patria quieren asegurarse para el 2023 seguro la bicameralidad. De eso se trata. Así de simple. Esa es la situación detrás del telón, Francisco, como por ejemplo pretenden instaurar un comunismo, un marxismo en el Perú para poder trabajar, por ejemplo, servilmente las grandes reservas de cobre, las grandes potencias comunistas. De eso se trata. Se necesita el cobre peruano. Y ya hay acuerdos en el mercado internacional, ya hay acuerdos políticos con operadores de países que llevan el régimen comunista, porque necesitan el cobre del Perú. Entonces, esto, Francisco, es una burla más al país con la cuarta legislatura. Yo coincido plenamente con lo que acabas de sostener. Ahora, precisamente sobre la bicameralidad, doctor Torres, usted ha mencionado, es inoportuno, ¿no? Y este tema era importante en el debate de la bicameralidad. Incluso recuerdo cuando hubieron diversas propuestas, ¿no? Sobre hay que cambiar esto, ¿no? Cuando ya estaba el texto, entre comillas, final para el debate y luego retomar la propuesta a la Comisión de Constitución, hubo una frase bien importante, ¿no? No hay nada inoportuno cuando se hace algo bueno para el país, ¿no? Esta era la frase. Y sobre todo por el tema de representatividad en nuestro país, porque se habla mucho de que 130 congresistas no son lo suficientemente representativos de 33 millones. 130 personas no pueden representar a 33 millones. Entonces, ¿cómo entonces ver el tema de la bicameralidad? ¿Cuándo debería hacerse? No una fecha, sino cuándo es el momento oportuno, porque en el Perú parece que nunca hay no hay un tiempo oportuno para hacer las cosas. Siempre hay algo más importante que hacer que lo que es importante que hacer. Muy buena reflexión. Fíjate, ¿te acuerdas de los sofistas que disfrazaban las mentiras como verdades? Gracias. ¿No? Los griegos ilustres, Aristóteles, decían los grandes charlatanes de la mentira. Muy bien, yo te digo lo siguiente, Francisco, importante pregunta, me permite desarrollar la siguiente idea y discúlpame la crudeza, pero hay que hablar claro. Fíjate, la bicameralidad históricamente en el Perú ha existido. Yo soy partidario de la bicameralidad, me parece importante la bicameralidad, pero vas a generar una bicameralidad sin cuadros, sin partidos políticos, una bicameralidad donde tú te preguntas ¿quién podría ir a la famosa sede de la reflexión, la Cámara de la Reflexión, la Cámara de la Inteligencia? ¿A quién? Si los partidos políticos abandonaron su objetivo de formar los futuros políticos del Perú. No hay cuadros políticos que tengan el nivel para un senador de la República, en primer lugar. En segundo lugar, la representación. Ese es otro sofisma, pues. Tú ves representado en la Cámara de Diputados o en el Congreso Nacional que tenemos actualmente, Congreso, su nombre exacto es Congreso de la República, no es Cámara de Diputados. Tú ves representada, por ejemplo, la gran agricultura nacional, está representada la pesca nacional, la industria, los sectores productivos informales o emprendedores, como se le llama ahora. ¿A quién representa un sujeto que ha sacado 25.000, 35.000 votos por ventura, Francisco? ¿A quién representa?
¿Hay algún representante de los obreros del Perú? No existen, no existen. Esto de la representatividad es otro sofisma, por eso te decía, si te acordabas de los sofismas, nos meten una engañifa tan grande y tan espectacular que nos dicen que el Senado va a representar más, de manera más satisfactoria a la población. Eso no es exacto. Y no es oportuno porque en una situación de crisis nacional, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarnos en la crisis. Y el Congreso o el cambio de constitución, como pregonan algunos, o la bicameralidad y el cambio de constitución, no nos va a traer prosperidad, auge, no nos va a traer moralidad. Esa es una lógica totalmente irreverente. No existe esa posibilidad. Que el Senado permitiría una mayor calidad de leyes. ¿Así? ¿Y quiénes irían al Senado? ¿Y a quiénes representarían? Claro. Los partidos políticos estarían en condiciones de buscar los senadores de la patria. Me queda la gran duda. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer más bien es reformular el Congreso de la República, pulir sus reglamentos, enmendarles los errores, las planas. ¿Cuántas leyes han ido al Tribunal Constitucional para ver si son inconstitucionales o no? Se están generando problemas en el Congreso de la República y lo que viene, Francisco, va a ser peor. Sí. Ahora, nuestra democracia funciona, nuestro sistema funciona porque, a ver, un ejemplo claro de representatividad, ¿no? Si decimos a quién representa un congresista de 25.000 votos, 35.000 votos, incluso somos generosos con la votación, ¿no? Porque hay congresistas que están 4.000, 5.000 votos. Y esos congresistas, bueno, este sistema es tan generoso con nuestros parlamentarios, nuestros padres de la patria, que le permiten a una persona, no vamos a hablar de su capacidad, no de su profesionalismo, sino a una persona con solo 5.000 votos ser presidente. Lo que sucedió con el señor Manuel Merino, independientemente si era el indicado o no era el indicado, por constitución era el señalado a asumir el cargo después de la vacancia de Martín Vizcarra. Sí. Pero si uno piensa que esta persona, como decimos, independientemente de sus capacidades, solo consiguió 5.000 votos para su escaño, ¿en qué sistema mundial democrático existe un presidente con solo 5.000 votos? ¿No? Sí, o sea, sí. Es inaudito. Entonces, la pregunta se cae madura. ¿Nuestro sistema funciona? ¿Hay que hacer un cambio total? ¿Qué hay que hacer? Porque claramente mañana podría tocarle a un congresista o congresista con 2.000 votos ser el nuevo presidente del país y tomar decisiones para cambiar el país sin una representatividad nacional que nadie eligió. Oyendo otro escenario muy real, podría ser presidente de la República un congresista que esté en proceso de terrorismo. También podría sucedernos. Podría ser. ¿Se cuenta? Entonces, ahí llegamos a una conclusión interesante que tú la has abordado muy bien. Muy bien. El tema parlamentario en el Perú no está funcionando hace muchos años. Entonces, el problema de operatividad y la dinámica del Parlamento Nacional no está funcionando, es anquilosada, antigua, vetusta, anacrónica, no se renuevan por tercios, tienen miedo a la renovación por tercios, por ejemplo, mucho miedo, les da pavor el tema, porque saben pues que termina su función en el escenario de la vida. Entonces, el parlamentarismo en el Perú ha quedado desfasado en el tiempo. Existen nuevas técnicas, nuevas tendencias parlamentarias, Francisco, que refrescarían muchísimo el derecho parlamentario en el Perú. Y yo creo que por ahí deberíamos comenzar, en vez de estar hablando de bicameralidad y estas escenas totalmente que al país le interesa. Deberíamos, por ejemplo, traer experiencias suizas, experiencias alemanas, donde el juego de las votaciones, por ejemplo, tiene sus límites. El juego de las presidencias en mesa también tiene sus procedimientos, sus reglamentos. No puede ser, pues, como tú bien dices, que el señor Merino con 5.000 votos haya sido presidente de la República por semana y media. O porque un grupete de congresistas lo apoyaron para que él sea. Entonces, hay situaciones que si lo dejamos en el juego de las mayorías y las minorías, esto no va a caminar. Esto va más allá, el derecho parlamentario va más allá de las mayorías y de las minorías. Y hoy lo estamos viendo. Hay minorías que se están convirtiendo en hegemónicas frente a las mayorías. Esto jamás hubiese sucedido antes. Hay minorías
que son hegemónicas, no solo en el Parlamento, sino en tendencias de opinión, en cambios de estructuras sociales, en tendencias educativas. Hay minorías que están hegemonizándose sobre las famosas mayorías. Es que es otro sofisma el tema de las mayorías, ¿no? Una mayoría sí, pues, pero que apunta al gran interés nacional, al bienestar común, al destino común de todos los peruanos, ¿no? Lo que hay aquí son mayorías de intereses, mayorías en base a votaciones partidarias, no nacionales. Lo que le parece al partido, lo que le parece al congresista si representa algún lobby comercial, empresarial, no es ningún secreto lo que estoy diciendo. De eso se mueven y de eso viven muchos, seguramente. Por lo tanto, yo creo que el tema parlamentario amerita una reforma urgente que no pasa por la bicameralidad, Francisco. Le agradezco, doctor Torres. Quería ir finalizando con esta pregunta muy directa. El Perú, no en práctica, sino en concepto, ¿sigue viviendo en una democracia o ya cayó en la dictadura de la mayoría, o bueno, dictadura de la minoría en algunos casos? ¿Sigue viviendo en democracia o no? Bueno, formalmente, si vemos la democracia como la libertad de opinión, la libertad de expresión, el libre mercado, la propiedad privada, el juego de los capitales, la empresa privada, si queremos ver la democracia desde el punto de vista positivo, o sea, en la parte objetiva, formal, bueno, seguramente que estamos en una democracia. Por el momento tú y yo todavía podemos seguir hablando, ¿no? Sí, claro. Pero existen situaciones ya mucho más atrás en el análisis filosófico que, por ejemplo, te dicen que no estamos en democracia. No estamos en democracia porque siglo XXI, a 40 kilómetros del Palacio de Gobierno, no tienen agua, no tienen luz, no tienen internet, no tienen escuelas. Por lo tanto, parte de la democracia también es la efectividad en los derechos fundamentales del Estado Nacional frente a su población. Entonces, ojo con el análisis que nos lleva a decir de que concluyentemente la democracia está siendo vulnerada en el Perú y existe una manipulación de la democracia bajo intereses totalmente antinacionales. Y para finalizar, Francisco, y agradecerte, yo quiero decirte lo siguiente, que así como en los 80 y los 90 las Fuerzas Armadas derrotó el terrorismo, en pleno siglo XXI, el 6 de junio, los que tenemos que derrotar estas ideas extrañas, totalmente antipatrióticas, ya es la población en su conjunto. La población en su conjunto tiene que unirse y tratar de trabajar para la sostenibilidad y el equilibrio del país. Ya no dejemos solamente las situaciones de solución en las Fuerzas Armadas. Eso sería demasiado tarde. Eso sería ser reactivo. Si nosotros somos preventivos, esta es la oportunidad del Perú, luchar por la democracia y a votar con inteligencia este domingo 6 de junio, Francisco. Muchas gracias. Le agradezco al doctor Iván Torres Latorre haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Entrevista Digital.